Seguimos en el foro. En este primer bloque vamos a sumar a un colega, a Miguel Riquelme, para mirar un poco qué está pasando con esta pandemia. Y uno piensa, pasaron un poco más de 3 meses desde que empezamos a tener noticias en el mundo de lo que para algunos era una simple gripe, algo que estaba tan lejano que era una cuestión, un problema de China, dijo en su momento el presidente norteamericano Donald Trump, y la verdad nadie imaginaba este escenario en el que estamos hoy de aislamiento social preventivo, la cantidad de muertos que estamos contando de esta enfermedad, los sistemas sanitarios en los países del primer mundo colapsados, jefes de Estado que están también afectados por esta enfermedad. Bueno, vamos a hablar con Miguel Riquelme, que creo que ya está en línea. Miguel, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy en el foro. ¿Cómo estás? Bueno, como todos, enclaustrado, digamos, siguiendo, me parece que es el mejor modo de cuidar al otro también, las instrucciones que se nos da con respecto a quedarnos dentro de casa, de tratar de salir lo menos posible, lo indispensable. Y bueno, haciendo un poco eso, te escuchaba con atención y me parece que un primer tema importantísimo es ver cómo no solo esta pandemia, sino otras anteriores, recordar el SARS, H1N1, ébola un poco más atrás, el Zika en Brasil no hace tanto tiempo, vienen como a hacernos pensar rápidamente cómo funcionan los económicos contemporáneos, cuáles son las reacciones de los llamados, no sé por qué, grandes líderes mundiales. Vos mencionabas a Trump y su comentario sobre China, comentario que después repitieron en Brasil, por ejemplo, los hijos de Bolsonaro, hace algunas horas nada más, el ministro de Educación de Brasil, saliendo con un tuit muy agresivo, en fin. Entonces ahí aparece el racismo y queda palmariamente demostrado los sistemas económicos injustos, las condiciones de vida a las que están sometidos buena parte de los habitantes de este planeta, y lo que puede llegar a ser un virus como este cuando desde cierta doctrina el neoliberalismo está instalado entre nosotros no hace tanto tiempo. Eso es una cosa que la gente suele olvidarse. No hace tanto somos todos neoliberales, ¿no? Todo esto comenzó con Reagan y Thatcher y de ahí para acá. Bueno, decía, la destrucción de los sistemas estatales de salud, la destrucción de los sistemas de protección que en general brindaban los estados de bienestar, hoy muestran que la privatización a ultranza, que el ahorro del gasto público que tanto se pregona cuando impacta en la salud, cuando impacta en la economía, genera estos problemas. Sino, ¿cómo puede ser que el país más poderoso del planeta tenga, como tiene hoy, a la ciudad que algunos denominan la capital del mundo, Nueva York, en las condiciones en las que se están viendo las imágenes, con camiones frigoríficos puestos en las calles para transportar cadáveres? O sea, esto no lo estoy inventando, ¿no? Cualquier persona lo puede ver en cualquier canal de televisión por internet. Entonces, un poco ese es el panorama que uno ve, ¿no? Y un capítulo aparte para América Latina que, si te parece, lo podemos mirar Sí, también. Miguel, me quedaba pensando también, decíamos, hace 3 meses, un poco más, empezábamos a conocer de este virus, viendo las informaciones desde China. ¿En qué mundo arranca este virus, esta pandemia, y en qué mundo estamos hoy, a tan solo 3 meses, poco más de declararse esta enfermedad? Ah, mira, vos sabés que hay gente, justo esta tarde estuve leyendo un artículo hermoso, por lo bien escrito que está, pero muy duro, por cierto, publicado por el diario El Observador, que es un diario portugués que se edita en Lisboa. El autor es un escritor italiano. El texto se llama Mirando desde la ventana, como Milán, refiriéndose a la ciudad de Milán, ¿no? La gente hace cola para el pan. Como Milán hace cola para el pan. Y la historia, si la queremos ver desde el punto de vista de lo que ha venido pasando, podríamos darle un comienzo en Milán y no en China.
Ajá. porque China rápidamente hizo lo que tenía que hacer para controlar y evitar el contagio y lo logró, en cierto Ujú. modo. En cambio, los italianos, gobernados como están por un gobierno de derecha, en Milán, sobre todo en la Lombardía, en el norte italiano, en la zona más rica de Italia, la más pujante, el corazón industrial italiano, bueno, se hizo famoso, yo creo que hace un tiempo te mostraba un video patrocinado por los bares y restaurantes de Milán que decía Milán no para. Ujú. Y tuvo una elaboración sobre por qué Milán no tenía que parar, que Milán era el corazón productivo, la gente más linda, y todas las imágenes de lo que es la vida cotidiana milanesa. Y a partir de ahí enumeraba todas las capitales italianas y decía que ninguna de ellas iba a parar. Esto se hizo el 27 de febrero. Un mes después, exactamente, con 17 muertos hasta ese momento, con 600 y tantos infectados. Solo un mes después, había más de 90.000 infectados Ujú. y una enorme cantidad de personas sin vida y una cuarentena total y todo el país cerrado. Es Ujú. decir, este tipo de responsabilidad propia del neoliberalismo, que dice, bueno, no se puede parar la economía de un país. Después se pudo trasladar o se ve trasladado, por ejemplo, al gobierno de Brasil, Sí. Bolsonaro, imitando incluso este videíto que yo comentaba, ¿no? Milán no para, elaboran ellos también un corto publicitario, después negaron la autoría, que se llamaba Brasil no para. Ujú. Además, gran Brasil no parte de apoya. su gobierno también afectado por la enfermedad, porque no cumplieron las cuarentenas que debían hacerlo después de haber estado en contacto en los lugares o en lugares donde ya la pandemia estaba desbordada, digamos, ¿no? Vos fíjate que Brasil de alguna manera resume para América Latina eh, todo lo que significó el manejo que la derecha en general y el neoliberalismo en particular ha venido haciendo de estas situaciones, ¿no? Lo que demoró Chile, por ejemplo, en implementar los cuidados necesarios. Recién hace 2 días empezaron con las cuarentenas más duras, tienen un gran nivel de infectados, no están teniendo tantas muertes. Ujú. Bueno, el caso catastrófico de Ecuador con Lenín Moreno a la cabeza, el caso obviamente de Brasil, el caso de Colombia, donde incluso no se han parado los trabajos. Estalló ayer una mina de carbón, murieron 11 personas. Esto encima por fuera del coronavirus, ¿no? Ujú. No tendrían que haber estado trabajando allí. Bueno, y el caso brasileño, que es un poco el compendio, el resumen de todo lo que se puede hacer mal, todo junto, ¿no? Tanto así que en el caso brasileño ha costado a Bolsonaro que el propio núcleo militar que él llevó al poder, uno de los 3 núcleos que componen su estructura de poder, ¿no? En Brasil hacen una broma con esto, le llaman la triple B al parlamento que apoya a Bolsonaro. Una B es la Biblia, por Ujú. los evangélicos, la segunda B le llaman la bala, por el grupo estrictamente más bolsonarista, los milicianos, los ex miembros del ejército que con un par de partidos han llegado también al Parlamento, y la tercera vez el BUEI, es decir, el Frente Agroexportador, que Ujú. también tiene representación parlamentaria. Bueno, todo ese segmento hoy está incluso fragmentado por las actitudes de Bolsonaro y todo provocado por esta pandemia que vino a destruir la casi segura reelección de Bolsonaro. Qué Porque impresionante eso. hay que decirlo esto también. Sí. Bolsonaro ayer salió la encuesta de Datafolia, sigue conservando un 32% de Ujú. apoyo popular entre los sectores de la más estricta derecha. Ha perdido mucho apoyo, pero conserva un 32% que aún hoy le serviría para ganar las elecciones. Ahora, Miguel, en la semana inclusive se llegó a hablar, pensando en la crisis y en esta pérdida de legitimidad que decís vos de Bolsonaro, de una especie de golpe blando en Brasil. En algún momento empezó a circular esa información. ¿Qué, Bien. qué, qué había ahí? ¿Qué detrás de eso? ¿Y qué queda de esa información? Bueno, yo sería muy cuidadoso con la utilización de la palabra golpe para Ujú. no banalizarla, digamos. Ujú. Eh, Lo que se ocurrió es que el jefe de lo que se llama la Casa Civil, es decir, el ministro coordinador de gabinete, que es un general, es Walter Sousa Braga Neto, un hombre con muchísimo poder, incluso desde antes, fue aliado también de Temer, fue el interventor en Río de Janeiro en su momento, eh,
para evitar que la crisis que ya hay entre el ministro de Salud, Mandetta, y Bolsonaro explotara. Hay que recordar que Bolsonaro el día domingo amenazó con echarlo directamente, cosa que sería ponerse en contra a todo el sector militar. De estas tres partes que componen el poder de Bolsonaro, los militares han aportado sobre todo el personal. Bolsonaro vino por un partido, se alejó de él, inventó otro, pero no tiene cuadros. Entonces los cuadros políticos los aportaron algunos aliados, de los cuales viene Mandetta, que es básicamente un médico que viene del sector privado, un lobista de los privados. Sería como poner al frente del Ministerio de Salud Pública en la Argentina al gerente de OSDE, para que tengan claro quién es Mandetta, digamos. Bueno, y los militares lo que no quieren es la ruptura que ya está generando Bolsonaro con actitudes que pueden comprometer su reelección o la reelección de alguien afín. Lo que lograron hacer es entonces generar una especie de gabinete de crisis que va a funcionar, según dijo el propio Braga Neto y también lo repitió Hamilton Mourão, que es otro general de la Reserva, en este caso vicepresidente de Brasil, que habrían conformado un tándem con todos los sectores militares para garantizar la gobernabilidad de este periodo hasta que termine la cuarentena del coronavirus, pero sin sacarlo del poder a Bolsonaro, que giraría así como una especie de figura por ahora de adorno. El problema es que Bolsonaro sigue teniendo lo que te decía, el 32% de la popularidad. Así que hablar de golpe me parece que no es exacto, digamos, no es igual al caso boliviano, por ejemplo, ni remotamente. En todo caso, Bolsonaro mantiene una cuota de poder, y él lo sabe, muy grande, que tiene que ver con ese apoyo. Hay que recordar que todos los días en la mañana un grupo grande de gente va a saludarlo a Planalto y se reúne con él, rezan juntos. Sí. En fin, es un fenómeno, te digo, que no van a alcanzar los años para estudiarlo a fondo, ¿no? Miguel, además de lo que pasa en Brasil, decías, esto puede afectar una posible reelección de Bolsonaro. ¿Puede pasar lo mismo en Estados Unidos? Ahí es más complicado. Ahí. Estados Unidos tiene un déficit muy grande en el Partido Demócrata. Es un país absolutamente bipartidista. Y hoy no hay un líder en el Partido Demócrata lo suficientemente fuerte como para encarar una opción frente a un tipo como Donald Trump, que sigue manteniendo un alto nivel de popularidad también. Obviamente que más daño ha recibido de los líderes de los sectores de la derecha llamada populista por algunos, sin duda es Trump. Pero si esto va a ser capitalizado por alguno de los líderes emergentes de los demócratas, la verdad, falta todavía. Esta pandemia, así como ha generado el daño que ha generado, puede fortalecer a algunos y puede debilitar a otros, pero eso puede cambiar muy rápidamente y es muy difícil de controlar. Creo que hoy todos juegan sus cartas. Sí. Trump está jugando las suyas, quizá un poco tarde, pero no veo todavía en el horizonte tan fácilmente una capitalización por parte de los demócratas de los errores gruesos que ha cometido Trump, ¿no? Miguel, por último, y un tema no menor, digamos, si bien todos estamos ahora abocados y muy preocupados en contener desde las políticas públicas, las políticas sanitarias, el avance del coronavirus, pero hay un después que habrá que pensar qué va a pasar con las economías, con nuestras economías regionales, qué va a pasar con las grandes potencias que también siguen disputando sus intereses en estos contextos. ¿Qué es ese mundo? ¿Cuál es ese mundo que vos creés se viene después de esta pandemia? Bueno, hay un marco global de todo esto, que es la disputa tecnológica, económica, comercial que tiene China con Estados Unidos. A esto le complica mucho la elección que tiene enfrente Trump, ¿no? No hay que olvidarse de un detalle. Trump ordenó el envío de tropas, tanto por el Pacífico como por el Atlántico, dos enormes flotas estacionadas frente a Venezuela, el principal productor de petróleo de toda América, ¿no? Entonces, como para sumarle ingredientes complicados al asunto, ahí también está ese. Y como ganadores, esto es una especie de guerra pírrica, es decir, va a ganar el que sobreviva, pero no con mucho patrimonio detrás.
China, por ejemplo, ya está con previsiones de crecimiento a la mitad de lo que estaba previsto para este año, lo que significa para los países que le exportamos cosas, Argentina incluido, problemas, porque no sabemos si China va a absorber todos los compromisos que había asumido, en tanto su balanza comercial no presente ningún déficit. El liderazgo chino es un liderazgo fuerte porque logró crecimientos extraordinarios, porque logró que mucha gente, el 40 y pico por ciento vivía en el campo, se asienta en las ciudades con sueldos mínimamente dignos, al menos para la vida de un chino medio. Entonces, también para el liderazgo de Jinping esto es un problema. Yo borraría estas teorías que circulan en los últimos meses sobre que el gran ganador de toda esta pelea es China. No, habrá que ver quién sale mejor parado. Habrá que ver cómo resultan las elecciones en Estados Unidos y sobre todo cómo sobrevive Europa a esta cuestión. En una alianza que se demostró sigue siendo fuerte, porque Europa en masa apoyó, en masa digo en su totalidad, apoyó las acciones estadounidenses en Venezuela. Es decir, el mapa es absolutamente incierto. Quienes mejores preparados están siguen siendo los chinos, derrotaron el problema antes que los demás. Pero su economía está muy dañada, es un barco que está escorado, digamos, tiene muchos agujeros. Miguel, muchísimas gracias por este tiempo, siempre muy interesante poder charlar, poder poner en contexto también lo que nos está pasando, nuestras peleas cotidianas, micro peleas en un contexto un poco más amplio para entender también por qué se toman las medidas que se están tomando, para dimensionar tal vez la gravedad que tiene esta pandemia y cómo podría afectar no solamente un sistema o una infraestructura sanitaria como la nuestra, sino también nuestras propias economías. Así que Miguel, muchísimas gracias por este tiempo. Bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Miguel Riquelme, periodista, colega nuestro de la radio de la universidad, compartiendo este tiempo, también analizando con nosotros la coyuntura, la pandemia y lo que uno puede pensar, qué es lo que se viene después de esta pandemia que todavía está desarrollándose y que es todavía una incógnita también cómo nos puede llegar a afectar, sobre todo a nosotros aquí en nuestro país. Después de la pausa vamos a estar hablando con Fabricio Tejerina, él es biólogo, referente de Barrios de Pie, para meternos en esos otros territorios también donde impacta este aislamiento social preventivo.